Bueno, pues buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por asistir y en este espacio mítico, ¿no? Que es la tertulia en Granada, un espacio que casi que tiene algo de magia. Tienes que acercártelo más. ¿Sí? ¿Me lo acerco? ¿Así va bien? Sí. Bueno, pues es un honor tener hoy con nosotras y con nosotros a Alberto Garzón Espinosa, que yo creo que no necesita presentación, pero sí merece reconocimiento por su faceta política, por su faceta intelectual y también por su coherencia personal. Sabemos que Alberto fue ministro de Consumo del Gobierno de España entre 2020 y 2023. Fue también coordinador general de Federal de Izquierda Unida y diputado en las Cortes Generales. Se presentó como candidato a la presidencia del Gobierno por Izquierda Unida y su faceta política y su faceta intelectual son un binomio inseparable. De hecho, actualmente es investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y antes de cursar el máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Complutense, Alberto obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad de Málaga y allí fundó la Asociación de Estudiantes de Economía Crítica. Y bueno, pues desde entonces tenía ese compromiso académico militante con una idea que compartíamos, ¿no? Y que yo creo que compartimos, ¿no? Que la tónica dominante en la enseñanza en la economía eran el pensamiento único y el vacío intelectual. Nos decían que la economía era la economía y así querían vendernos pues las políticas de austeridad, así querían pues los desahucios. Entonces Alberto siempre ha sido un autor comprometido y un intelectual muy generoso y de hecho por eso está hoy aquí también, por generosidad, ¿no? No ha dejado de participar en espacios de diálogo ciudadano y ha dedicado buena parte de su obra a hacer comprensible aquello que realmente puede tener cierta dificultad, pero que además nos quieren hacer difícil. Y no solo eso, sino que también ofrecer herramientas para poder transformar la economía, transformar el sistema económico, la sociedad, todo en favor de la mayoría social. Tanto en sus libros previos, porque claro, este no es el primero, ¿no? Por ejemplo, el de 2012, esto tiene arreglo. La idea era desmontar la idea dominante de que no había alternativa frente a las políticas de austeridad. En La gran estafa, un año después, pues analizaba que la crisis financiera no era algo sobrevenido, sino que venía de la lógica del capitalismo. Nos invitaba, en definitiva, a pensar críticamente qué país queremos construir y qué mundo queremos habitar. Y hoy estamos aquí con La guerra por la energía, Poder, imperios y crisis ecológica, un libro que no solamente es pertinente, sino que es necesario por el lugar central que ocupan los recursos energéticos en los conflictos geopolíticos. Es verdad que este libro podría ser pertinente en cualquier otro momento, porque la tesis principal de la obra es que, y además se va contrastando de una forma rigurosa, con una narrativa maravillosa y con hechos contrastados, con multitud de referentes, de citas bibliográficas, es que el control de la energía ha sido y sigue siendo un factor estructural que moldea la economía, los imperios, los conflictos y las posibilidades de justicia social. Pese a la gran importancia de la energía, es curioso, él lo señala en el libro, que historiadores y economistas han dejado la cuestión energética siempre relegada a un segundo plano o directamente no la han mencionado. Y por eso la tarea de llevar a cabo la escritura de esta obra es especialmente compleja, en el sentido de conseguir hacer comprensible a cualquier persona el hecho de que la energía ocupe un papel central como recurso que articula todos los demás y que además el control de la energía ha ido atravesando las sociedades. Y para eso recurre a un enfoque biofísico en el que define las sociedades humanas distinguiendo tres modos de metabolismo social. Empieza con cazadores-recolectores, el modo agrario y el modo industrial. Y explica cómo organizan su metabolismo exosomático, es decir, aquello que utilizamos, esa energía que utilizamos, esos flujos de energía, esos materiales que utilizamos fuera del cuerpo humano, que probablemente ustedes hayan utilizado cuando si han venido aquí, no caminando, sino pues si han venido en un vehículo, ¿no? En cualquier vehículo. Así que en este momento
la energía, como estamos viendo, vuelve a ser el eje del poder mundial, y con Trump y su discurso MAGA, su discurso Make America Great Again, pues va reivindicando aranceles, va reivindicando combustibles. La energía se convierte en un campo de batalla global. Pero no se trata solo de lo militar, se trata también de cuestiones relacionadas, de otras cuestiones. Voy a leer un pequeño párrafo del libro, si me lo permiten, aquí. No se trata únicamente de una disputa comercial o tecnológica, ni de un choque meramente ideológico entre dos modelos de desarrollo. Lo que está en juego, en el fondo, es quién tendrá acceso y en qué condiciones a los flujos de materiales, energéticos y financieros que sostienen las bases del metabolismo económico moderno. El conflicto entre grandes potencias expresa una lucha por el reparto global de recursos escasos en un planeta cuya biocapacidad ya ha sido ampliamente sobrepasada con el telón de fondo del cambio climático. Yo diría que me gustaría señalar 4 cuestiones en el libro. El primero, que nos recuerda que la economía no está fuera de los límites biofísicos del planeta, y para nada, y eso me ha encantado del libro, es un libro que nos llame, lo señala desde el principio, al pesimismo. No es para nada, no resulta para nada en ningún momento, es verdad, se menciona a Ramsay, ¿no? Pero con el optimismo siempre de la voluntad. En segundo lugar, que una transición energética justa requiere políticas activas de redistribución, de planificación democrática, y al final recupera en el libro la idea de ecosocialismo como esas posibilidades que da, esas salidas, ¿no?, a este momento tan difícil en el que nos encontramos. En tercer lugar, pues que no tenemos, las soluciones individuales o fragmentadas no van a funcionar. Es decir, yo veo ahora los anuncios de búnker, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que construimos un búnker y ya, ¿no? Nos metemos ahí como la cabeza, las avestruces, ¿no? La cabeza debajo de la tierra y ya se va a arreglar todo, ¿no? Sino que no se trata tampoco de tecnologías verdes, sino de quiénes controlan la energía y con qué fin. Y por último, yo diría la necesaria sustitución de la ideología del crecimiento por la ética de los cuidados y la suficiencia. Y por eso quiero hacer referencia en esta semana, que estamos en la semana del 8M, y conectar también con el feminismo, porque Jason Moore, que también lo recoge Alberto Garzón en su libro, que habla de los 4 baratos, las materias primas, pero uno de los baratos que ha tenido el capitalismo ha sido el trabajo de cuidado, realizado principalmente por las mujeres, un trabajo privatizado, relegado al ámbito de lo privado y por tanto ignorado, un trabajo feminizado y un trabajo desvalorizado, con todo el valor social que tiene. Así que yo creo que este libro representa hoy en día algo absolutamente valioso, porque es el rigor frente al bulo, la lectura lenta frente al consumo rápido de continentes sin contenido, la coherencia en lugar de la retórica vacía y la complejidad frente a los eslóganes cortos. Creo que sin pensamiento, sin lo común, sin una participación consciente, no vamos a tener una alternativa que combine no solo democracia, que está en riesgo, sino también, como Garzón reconoce, justicia global y límites biofísicos. Así que muchísimas gracias por esta obra tan valiosa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la organización, a Manolo y al resto de compañeros y compañeras que han hecho esto posible. Muchísimas gracias, Carmen. Siempre es un placer venir a Granada, pero es más si además estoy así de bien de acompañado. El otro día lo pensaba, decía, intentaba rehacer memoria para ver cuándo conocí a Carmen y ella ha citado una cosa en un momento, un pasaje de hace bastante tiempo ya, hace 20 años, cuando unos estudiantes de Málaga pues estábamos muy enfadados por lo que aprendíamos en las facultades, porque nos parecía que no servía para entender el mundo, y empezábamos a darnos cuenta de que si se cogían otros libros, se seguían a otros autores y autoras, se aprendía más y se entendía mejor el mundo, ¿no? Y organizábamos seminarios y organizábamos conferencias donde venía gente que ya se había alargado una carrera académica y que podía proporcionarnos esa enseñanza, ¿no? Y una de esas personas fue Carmen, que con esa generosidad, pues hace ya 20 años, no sé, para arriba o para abajo, muy para arriba no puede ser porque yo tengo 40, entonces ahí hay
hay unos límites biofísicos también, que con esa generosidad para proporcionar herramientas, ¿no? Y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, porque evidentemente el objetivo del libro sois vosotros y vosotras. Es decir, yo lo escribí con mucho cariño, con mucha dedicación, he empleado mucho tiempo, también mucha energía, pero esto es un chiste gracioso. Pero lo que es, sobre todo, es una caja de herramientas. Es decir, yo he intentado proporcionar una caja de herramientas para entender fenómenos contemporáneos. El mundo editorial se presta con dificultad a hablar de la coyuntura. Este libro es un libro que, para bien o para mal, para mí para bien, no caduca. Es un libro que probablemente dentro de 5 años sigue teniendo validez. A pesar de que habla cosas de coyuntura, este libro se cerró en verano. Y ya aparece Trump, aparece Groenlandia, aparece Venezuela y aparece una serie de cuestiones que son presente, actual. Pero nos habla sobre todo de por qué y cómo podemos entender esos fenómenos, ¿no? Y podríamos haber hablado perfectamente de Irán para entender lo que está sucediendo ahora. Y por eso es una herramienta para entender el presente, pero es una herramienta distinta de lo que estamos habituados, precisamente por algo que tiene que ver con lo que intentábamos los economistas críticos hace 20 años y hace 10 y siguen intentando los economistas críticos, que es que no compartimentar las áreas de conocimiento. Parece que si eres ecologista digamos, parece que si eres físico te dedicas solo a la física, si eres biólogo te dedicas solo a la biología, si eres economista solo sabes de economía. Hay una compartimentación que hace que casi no se hable entre las diferentes disciplinas, áreas de conocimiento. En el libro vamos a encontrar un poco de todo. Es un libro que creo que no es difícil de leer, pero que es un libro que incorpora muchos ámbitos, incorpora la física, la biología. Es un libro ambicioso, habla de historia económica, habla de antropología, habla de economía, habla, por supuesto, de política, sobre todo con la ambición de poder proporcionar una panorámica nueva, una forma de entender las cosas nueva que nos permita verlo de otra forma y que pues, nos provoque a la reflexión. Y yo creo que en gran medida la propia actualidad nos está dando la razón a quienes pensamos como lo que hemos planteado aquí. El libro, decía, es ambicioso no solo por ser multidisciplinar, sino porque empieza, lo ha dicho Manolo, empieza por la Sociedad de Cazadores-Recolectores. Y he de reconocer que el libro en su borrador inicial era más ambicioso y empezaba en el Big Bang, pero la editorial con buen criterio me fusiló un capítulo entero sobre los átomos, las moléculas, el Big Bang, porque me dijo, Alberto, no, hay límites, ¿no? También aquí. Y creo que es buen criterio, pero el objetivo era amplio, porque era ver la sociedad desde el punto de vista de la energía, que es algo con lo que estamos absolutamente familiarizados, porque evidentemente nosotros necesitamos energía para mantenernos vivos, como organismos vivos, pero también todo lo que hacemos a nuestro alrededor suele consumir energía, desde abrir un grifo, calentar el agua, coger un coche, como decía Carmen, etc. Pero no somos conscientes de cómo se vincula todo eso. Y entonces es una reflexión en ese sentido. Y es una reflexión histórica, por eso parte de los cazadores, de la Sociedad de Cazadores-Recolectores, y va haciendo un análisis breve, para vuestra tranquilidad también diré, que nos permite entender mejor por qué estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque esto es una anomalía histórica. Y esto es lo primero que es importante. Yo voy a intentar en la intervención ser provocador, pues porque así soy yo, ya lo sabéis, pero sobre todo porque creo que es lo que puede estimular ciertas preguntas y unas reflexiones oportunas. Lo primero es, estamos en una anomalía histórica. Nuestra vida como organismos vivos, como seres humanos, es relativamente breve en términos, pues incluso, pues no solo de los siglos, sino de nuestra propia especie. El Homo sapiens surgió hace unos 300.000 años y hasta hace 250 años aproximadamente, todo ese tiempo hemos dependido de la energía básicamente de nuestros músculos y de los músculos de los animales, y para alimentar esos músculos necesitábamos los cultivos que se producían en la Tierra y que, como sabéis, dependían de la energía solar. Resumen, básicamente hemos dependido de la energía solar casi todo el tiempo de la historia. Los 250 últimos años son esa excepción que nosotros hemos naturalizado en nuestra vida, porque hemos nacido en una sociedad donde los combustibles fósiles estaban a nuestro alrededor, aunque no los viéramos, el carbón, el petróleo, el gas natural. Han construido esos combustibles fósiles una vida que es una anomalía histórica, porque hasta hace 250 años no formaban parte
de lo principal para la hora del consumo de energía. Hasta entonces había límites al crecimiento. Y esto es importante porque si hoy veis un discurso económico en la tele, todo parece girar en torno al crecimiento económico. Los países que van bien son los que crecen, los países que van mal son los que no crecen. Ese viene a ser más o menos el resumen que cualquiera puede entender cuando enciende el telediario. El crecimiento se ha convertido en una especie de objetivo por sí mismo de la economía. Pues ese crecimiento, tal y como lo conocemos actualmente, no existió a lo largo de la historia. No existió porque había unos límites que tenían que ver con la energía. Lo que ocurrió es que hace 250 años la sociedad humana se encontró debajo de la Tierra, los conocían ya, pero a partir de hace 250 años los utilizó como fuerza propulsora para máquinas que hicieran unos trabajos a unas velocidades impresionantes y con unas potencias impresionantes. Y eso condujo a abrir lo que podemos llamar la caja de Pandora. Nos permitió mejorar las condiciones de vida de manera brutal, porque el uso de esa energía nos permitía producir muchísimo más en menos tiempo, pero también, como sabemos, abrió la caja de Pandora en el sentido de que desató males que tienen que ver con transgredir límites biofísicos en el planeta como el cambio climático. El punto aquí fundamental es que esa energía que nos ha permitido, esa caja de Pandora, esa energía que está debajo del subsuelo, en el subsuelo, es una energía que está contenida después de haberse creado durante millones de años. Es, para que nos hagamos una idea metafórica, una especie de cofre del tesoro inmenso que hemos heredado. Y nuestra sociedad, en estos 250 años, somos como el heredero despilfarrador. Estamos haciendo uso de una forma brutal de esa energía, dando por hecho que eso va a estar para siempre, no problematizando que eso ha tardado mucho en generarse y que, por lo tanto, cuando se acabe o si detenemos, porque es necesario para evitar el cambio climático, tiene que venir algo que no sabemos qué es, algo que sustituya a los combustibles fósiles, pero no somos conscientes de ese punto, el punto de que nuestras sociedades viven en una anomalía histórica, debida fundamentalmente a los combustibles fósiles. Entonces, el gran reto civilizatorio es, cuando dejemos de consumir combustibles fósiles, bien porque queramos, que es lo ideal, porque queremos dejar de emitir gases de efecto invernadero, o bien porque se acaben en algún determinado momento, necesitamos sustituir esa energía que nos proporcionan los combustibles fósiles hoy por una energía alternativa que pueden ser perfectamente las energías renovables de nueva generación. En términos energéticos es importante entender la contribución de los combustibles fósiles. Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque creo que se entiende muy bien. En la aristocracia griega, en la antigua Grecia, la aristocracia griega podía desplazarse, algunos de ellos, de un lado a otro sin usar sus músculos. ¿Por qué? Porque tenían a 4, 6, 8 esclavos que les llevaban. Si pensáis, el sistema es bastante sencillo de entender. Esa persona se puede desplazar porque el gasto de energía lo hacen otras personas que están abajo de la eléctrica llevándoles, y esas máquinas, que son los seres humanos, para que puedan hacer eso día tras día, necesitan energía a su vez, que son alimentos, porque son organismos vivos. Hoy, los combustibles fósiles han permitido, por lo barato que son, lo abundantes relativamente que son, que hoy podamos sustituir, en términos sociales, a esos esclavos humanos por máquinas impulsadas por combustibles fósiles. Y de hecho es perfectamente comparable. Si tenéis un coche o conocéis algún coche de 250 caballos, de hecho, si vemos la propia concepción de caballos, ya nos está diciendo que hay una equivalencia, que quienes empezaron a construir esas máquinas para medir la capacidad de trabajo, es decir, la potencia, recurrieron a algo intuitivo para ellos, los caballos que eran equivalentes. Pues bien, si tenéis un coche de 250 caballos y lo ponéis a máxima potencia, es más o menos equivalente a 2.000 esclavos llevándose en una eléctrica, para que os hagáis una idea, porque se puede establecer esa equivalencia. Lo que quiero decir es que las máquinas, hasta cierto punto, nos han facilitado la vida porque hacen un trabajo por nosotros y nosotras, pero lo hacen con un consumo de energía. Y donde el esclavo consumía alimentos, las máquinas, los vehículos de combustión interna consumen combustibles fósiles. Esta equivalencia es importante simplemente para que la tengamos presente. Una cosa que en el libro señalo para hacer ese recorrido histórico y que nos retrotrae ya al presente es el acto de consumo. Yo cuando estuve de ministro, como
como yo perseguía la polémica, o la polémica me perseguía a mí, tampoco tengo muy claro el orden. Una de las cosas que yo tenía un interés especial es en explicar a la ciudadanía que detrás de un acto de consumo había algo que parecía invisible a primera vista. Que nosotros y nosotras, por lo general, no tenemos esa posibilidad de reflexionar sobre ello porque estamos atorados en nuestro día a día. Yo, al menos, llego al supermercado con mis 3 hijas y tengo que evitar que la líen parda. O sea, no me da tiempo a hacer una reflexión sobre lo que significa el acto de consumo. Cuando llegamos después de nuestras jornadas laborales extenuados a nuestra casa y tenemos todavía muchas tareas que hacer, es lógico que no nos detengamos. Pero si nos detenemos un momento, nos daremos cuenta de que lo que vemos en un supermercado o lo que vemos en cualquier tienda de consumo no es solo el producto y el precio. O mejor dicho, sí es solo lo que vemos, el producto y el precio, pero que detrás hay más cosas. Y esas cosas son relaciones sociales, relaciones ecológicas y relaciones laborales, porque cada uno de esos productos tiene detrás un proceso de producción, a lo mejor en muchas partes del mundo, porque cuanto más sofisticado es el producto, en más lugares se ha ido generando y produciendo las diferentes partes, emitiendo gases de efecto invernadero, transportándolo de un lado a otro, emitiendo también contaminación, etcétera, etcétera. Y ha sido producido en condiciones que son invisibles para nosotros y para nosotras. Y por lo tanto, cuando nosotros nos detenemos a pensar, ahí lo que tenemos son como unas zonas grises, como unas relaciones invisibles a nuestro ojo, pero que existen. Y por eso, el caso que yo ponía de ejemplo, que fue manifiestamente conocido, que era el del chuletón, en el fondo lo que hacía era intentar sintetizar y condensar en ese ejemplo lo que vale para cualquier otro tipo de acto de consumo. Esto es importante. En el libro hay una perspectiva histórica que lo baña todo, porque me parece oportuna para entender muchos de los problemas contemporáneos. No es que la historia se repita, pero sí que nos enseña, y nos enseña a veces de una forma bastante cruel. Hay un libro maravilloso, un clásico de Engels, sobre la condición de la clase obrera en Inglaterra en el siglo XIX. Si lo conocéis, sabréis que lo que hace es describir, pues como un libro de Charles Dickens, unas condiciones horripilantes de la clase trabajadora inglesa en el siglo XIX, cuyo trabajo era de jornadas laborales por encima de 14 horas, que sobre todo recaía, como bien decía Carmen, en las mujeres y en los niños. Las primeras máquinas de la revolución industrial fueron diseñadas expresamente para que fueran trabajadas por niños y mujeres. Se hacían para que pudieran entrar sus deditos, los deditos de los niños, porque era la mano de obra más barata. Siempre fue así en el capitalismo desde el principio. Ese tipo de explotación es la que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en los inicios del capitalismo, de la revolución industrial, etc. Pero fijaos, yo, como he dicho que iba a ser provocador, ya voy por aquí. Una de las cuestiones importantes es que esa gente que estaba profundamente explotada, en condiciones horrorosas, con accidentes en las minas, en cualquier espacio, también urbano, estaba menos explotado de lo que lo hubieran estado si no hubiera existido el colonialismo. Por ejemplo, esas personas, clase obrera absolutamente en el límite de la subsistencia, podían vestirse de una manera relativamente barata porque sus productos estaban hechos de algodón que se producía en otras partes del mundo por plantaciones esclavistas. Esa clase obrera, igual que el resto de la sociedad, por supuesto, y sobre todo el resto de la sociedad, podía endulzar su té o su café con el azúcar que estaba también producido por los esclavos o la mano de obra forzada en otras partes del mundo que se estaba construyendo ya desde el siglo XVI como economía mundo, ¿no? Esa conexión entre todas partes del mundo, pero no es una conexión entre iguales, es una conexión entre imperios, entre colonias y metrópolis. Y para que nos entendamos, esa relación asimétrica del mundo permitía no solo unos ingentes beneficios brutales para los propietarios del capital, sino que también mejoraba relativamente las condiciones de vida, incluso de la clase trabajadora. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me retrotraigo al siglo XIX? Porque hoy la lógica es la misma. Es decir, hoy, en Occidente, también toda la sociedad puede vestirse con una ropa relativamente más barata porque está producida en otras partes del mundo, por ejemplo Asia, en condiciones que son invisibles a la vista, pero que son condiciones de explotación laboral y de superexplotación laboral. Entonces, esa conexión que hay en nuestros actos de consumo es pertinente
porque, por ejemplo, la revolución industrial no hubiera sido posible en Inglaterra si no llega a ser porque tenían un bosque subterráneo de carbón que utilizaron, pero también una red colonial brutal a la que externalizar los costes y conseguir atraer con una mano de obra muy barata, esclava en gran medida, los productos que querían, pero también incluso la madera que ya escaseaba en el Reino Unido y que podían traer de otras partes, ¿no? Esa lógica sigue estando vigente hoy en día de rostros actualizados y nos va a permitir entender, y ahora vamos a ir a ello, lo que ocurre, por ejemplo, en Irán. De hecho, voy a entrar ya directamente con Donald Trump. Donald Trump, el 4 de diciembre, estuvo en República Democrática del Congo. Fue allí a firmar un acuerdo de paz con Ruanda, porque la República Democrática del Congo es un territorio bendecido, o mal dicho, por una gran cantidad de reservas de recursos naturales extremadamente valiosos, especialmente en tiempos contemporáneos. Y ha estado en guerra y sigue estando en guerra desde hace muchísimas décadas, en gran medida por la pelea por estos recursos. Algunos son más conocidos, como el coltan, que se utiliza para crear unos minerales críticos, y hace unas semanas en una mina artesanal murieron 200 personas, según los titulares, porque un amigo mío me decía hace una semana que ya van por 400, en cifra actualizada, 400 personas muertas en la extracción del coltan, pero resulta que es que el Congo, la República Democrática del Congo, tiene el 70% de las reservas de cobalto. El cobalto es un ingrediente, es una sustancia, es lo que se llama un mineral crítico, que es fundamental para las baterías de nuestros móviles, de nuestros ordenadores, de los productos electrónicos, pero también de los vehículos eléctricos. Y, por lo tanto, está absolutamente codiciado, porque al tener el 70% de las reservas del mundo, lo que nos está diciendo es que esos minerales no están repartidos simétricamente por todas partes. Si el carbón, el gas natural y el petróleo estaban asimétricamente repartidos, en el caso de estos minerales críticos que son fundamentales para las tecnologías modernas, la simetría es muchísimo mayor. Pues bien, Donald Trump fue allí y dijo a los de Ruanda, a los de la República Democrática del Congo, a sus respectivas milicias y paramilitares: dejen de pelearse, quiero estabilidad, firmemos la paz. Por si tenéis interés, además, estas cosas caprichosas e irónicas, allí estaba presente en la firma del documento el presidente de la FIFA, que no tiene nada que ver con todo esto, pero que luego le concedió un premio que no era el Nobel de la Paz, sino el Señor de la Paz o algo así, de estas cosas que tienen que ver con los gustos de las élites, ¿no? Pero lo importante es que ese acuerdo de paz, que los que saben de ello consideran que es frágil, que es difícil de mantener, incluía unas cláusulas adicionales. Las cláusulas adicionales son establecer prioridades y privilegios a las compañías estadounidenses para que puedan importar todo el cobalto y todos los minerales críticos a través de Angola, a través de un corredor que se financia también en esas cláusulas para Estados Unidos. Lo que estaba diciendo Donald Trump básicamente es: yo quiero la paz porque lo que me interesa es la estabilidad para garantizar que los recursos naturales que yo necesito de allí, de la República Democrática del Congo, los gestionan mis empresas estadounidenses para venir aquí a Estados Unidos. La ironía es que 3 semanas más tarde, en enero ya, Estados Unidos aprobó una normativa por la cual le retiraba el visado a personas procedentes de 75 países. Una de ellas, de esos países, era la República Democrática del Congo. Lo que estaba diciendo Estados Unidos básicamente es: quiero los recursos de la República Democrática del Congo, pero no quiero ninguna persona de la República Democrática del Congo. Y es un cinismo muy evidente, pero es el propio funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Trump ya no necesita las justificaciones universales, eso lo estamos viendo estos días. Yo me politicé con la guerra de Irak, por la edad que tengo, y entonces hasta gente que podríamos considerar no demasiado buena persona, como Aznar o Bush, se obcecaban en intentar justificar sus actos en virtud de los derechos humanos, de la democracia, de la necesidad de que no hubiera armas de destrucción masiva. Una vez es obvio que escarabajabas un poco, encontrabas que había un cinismo brutal y que o bien eran falsedades o bien era una hipocresía descomunal considerar que los derechos humanos ahí se vulneraban, pero no en los países aliados de Estados Unidos, y que detrás lo que había era elementos energéticos vinculados al petróleo de Oriente Medio. Pero
todavía Bush o Aznar o Tony Blair se dedicaban a intentar justificarlo. Intentaban ofrecer una narrativa para explicarse. Ahora no hace falta. Ahora tenemos un imperialismo desnudo. Donald Trump te dice que quiere la paz en República Democrática del Congo, pero te firma una cláusula directamente para la importación de los minerales críticos. Pero en Venezuela pasó exactamente lo mismo. En Venezuela, Trump invade Venezuela y no dice que es para cambiar el país. De hecho, le da igual, el sistema de gobierno que hay allí lo mantiene igual porque lo único que busca es el petróleo. Pero esto ya no hace falta escarbar, lo dice él. Él dice, no, yo he entrado en Venezuela, me he llevado al presidente, he matado a unos 100 tipos, no importa por qué, y lo que hago es garantizar el petróleo pesado que procede de Venezuela. Y cuando dice voy a invadir Groenlandia, no dice que va a invadir Groenlandia porque, no sé, va a salvar a la población de allí. No hay un argumento universalista. Dice que lo necesita como parte de su seguridad nacional y que necesita los minerales críticos que hay allí presentes. Y, por cierto, dice que si no lo hace él, lo va a hacer Rusia o China. Este discurso es un discurso que yo intento trasladar en una hipótesis en el libro, que es, nos evoca a los tiempos del mercantilismo. Los tiempos del mercantilismo es la era que va más o menos del siglo XVI al siglo XIX. Es un tiempo donde no había democracia. Es un tiempo donde lo que había era imperios. Y lo que había era consejeros reales, consejeros imperiales, que lo que decían es, la riqueza es finita. La riqueza es finita porque la riqueza es el oro, la plata o las especias. Las especias, como la nuez moscada, que hoy la vemos en los supermercados, entonces solo se producían unas islas, las islas de las Molucas, en Indonesia, y como solo se producía allí y era un producto de lujo para las élites de aquel tiempo, eran muy codiciadas y los imperios se la disputaban. España fue el primero en llegar, después Portugal, después Provincias Unidas, y como ocurrió en aquella era del mercantilismo, con el Reino Unido, el Imperio Británico después, Francia, etc. La clave es que la forma de apropiársela era desnuda y brutal. Llegaban a un sitio, mataban a casi toda la población para quedarse los recursos. Y había ocasiones en las que el lugar era de otro imperio, pues entrabas en guerra con ese imperio y le quitabas lo que tuviera. ¿Por qué? Porque la lógica era de riqueza finita. Lo que quiero decir es, si es finita la riqueza y yo quiero ser más rico, se lo tengo que quitar a otro. Y si no se lo quito yo a otro, es que vendrá un rival y se lo quedarán ellos. Esa lógica perversa de juego de suma cero fue la que operó en esa época del mercantilismo, que es lo que pulsa, lo que está latiendo en el pensamiento de Donald Trump en la actualidad. Cuando Donald Trump te dice quiero Groenlandia porque si no se la quedan los chinos o los rusos, en el fondo lo que te está diciendo es que él considera que ya que hay pocos recursos en el mundo, se los quiere quedar él. Y esto es importante, porque esto es lo que va a explicar gran parte de lo que está sucediendo hoy en día. Pero para terminar de cerrar ese argumento, voy a explicar un elemento importante desde el punto de vista económico. Habréis visto que Donald Trump y Estados Unidos ya no defienden el libre comercio. El libre comercio fue históricamente una herramienta que siempre benefició al país más desarrollado. El Reino Unido en el siglo XIX fue un país que se industrializó primero, por eso de los combustibles fósiles que he hablado antes, por eso de la capacidad de establecer redes coloniales, disponer de trabajo barato en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Cuando el Reino Unido tenía la mejor industria que ponía en el mercado los productos más baratos, el Reino Unido, que nunca había sido partidario del libre comercio hasta ese momento, dijo: el resto de países, abrid vuestras fronteras, porque mis productos van a competir con los vuestros, porque yo ya sé que los míos van a ganar. Ese es el discurso del libre comercio del Reino Unido y del Imperio Británico desde el siglo XIX. La cuestión es que a finales del siglo XIX dos países, fundamentalmente dos países, Estados Unidos y Alemania, no hicieron caso. No hicieron caso a esas políticas de abrir las fronteras, los mercados, sino que mantuvieron políticas proteccionistas y desarrollaron su propia industria y empezaron a desafiar la hegemonía del Reino Unido. Eso nos llevó a las crisis del imperialismo de finales del siglo XIX, que, como bien sabéis, implicaron el reparto de África, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos, esas guerras imperiales. Al terminar la Segunda Guerra Mundial había otro país hegemónico, ya no era el Reino Unido, era Estados Unidos. Y Estados Unidos, que se había desarrollado usando proteccionismo, ahora ya era la economía más desarrollada de todas.
Y al ser la economía más desarrollada de todas, tuvo la excelente idea de decir, ahora sí quiero libre comercio, porque ahora soy yo el que gana. Y desarrolló instituciones fomentando el libre comercio, que a partir de los años 80 se radicalizaron con el neoliberalismo brutal a todo el mundo del globo. Pero China fue un país que no hizo caso tampoco. China en los años 80 abrió sus mercados, pero retuvo el control del Estado en las empresas públicas, en la capacidad de intervención de la propia economía. No hizo lo que había hecho Rusia, que después de la caída del muro de Berlín, pues aplicó políticas neoliberales brutales que llevaron al colapso de la economía, o América Latina, que tuvo su década perdida. No, China retuvo ese control porque además Estados Unidos creía que incorporar a China en la economía mundial era positivo para Estados Unidos. China entra en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 y le insta a entrar Bill Clinton. Bill Clinton fue quien le empujó a los chinos a entrar en la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque China en ese momento tenía unos salarios absolutamente bajísimos y era muy útil para que las empresas occidentales se deslocalizaran allí con mano de obra muy barata para producir lo que antes producían en países occidentales donde había un gran peso sindical, donde había una gran clase obrera y que les molestaba para sus beneficios. La externalización y deslocalización de las industrias hacia Asia permitía a las multinacionales multiplicar sus beneficios. Pero China no quiso quedarse como estaba en el año 2000. Lo recordaréis todos y todas. En el año 2000 China era el taller del mundo. Producía productos de bajo valor añadido, juguetes, textiles, que desplazaron a las producciones nacionales de todo Occidente. Pero China no quería quedarse en eso y empezó a competir con inversiones a largo plazo en productos de alto valor añadido, como, por ejemplo, vehículos eléctricos. Y hoy China es competitiva en esos sectores de alto valor añadido. Por ejemplo, el 80% de los paneles fotovoltaicos se producen en China, el 80%. Y los vehículos eléctricos chinos pues ya son muy competitivos y la gente incluso en Occidente los prefiere porque son más baratos que los occidentales. Y eso pone en riesgo el control y la hegemonía de Estados Unidos. Y es eso lo que explica fundamentalmente que Estados Unidos esté intentando defenderse de China porque le reta su hegemonía. ¿Y cómo se defiende? Pues muy sencillo. Ha dicho Estados Unidos, si sigo con el libre comercio, voy a perder. Porque China ya es competitiva, tiene una cantidad de población enorme, tiene una capacidad de industria brutal y tiene un Estado muy fuerte. Entonces, ¿qué hago? Neomercantilismo. Ya no quiero libre comercio, lo que quiero es la recuperación de la coerción, de la diplomacia fuerte, de la amenaza militar y, si hace falta, de la intervención militar. Y eso es lo que explica que Estados Unidos está intentando defender su hegemonía económica, política y militar, expulsando a China de los lugares que había tomado dentro de las reglas del libre mercado. Por eso Estados Unidos ya no es partidario del libre comercio, es partidario de una lógica mucho más mercantilista y militarista. Cuando hace lo de Venezuela, lo hace siguiendo lo que llaman la doctrina Monroe, que es una actualización de la vieja doctrina Monroe, que lo que decía básicamente es: América es mi continente y no quiero que nadie intervenga allí, nadie fuera de ellos, evidentemente. Y claro, China tenía unas inversiones y tiene unas inversiones en América Latina que a Estados Unidos le molestan. Esto no es ciencia ficción. Cuando yo estuve en el gobierno teníamos muchos debates, por ejemplo, con algo que ha pasado en todos los países europeos o en casi todos los países europeos, que es la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones en muchos países se aprobó con un veto, el veto a Huawei. ¿Por qué? Porque Estados Unidos presionaba para que los países occidentales no permitieran que las empresas chinas accedieran al mercado europeo. Se nos decía en los debates que teníamos, que es que China te estaba espiando. Puede ser, yo no lo sé, no tengo pruebas, no lo sé. Lo que sí sé, porque hay pruebas, y no ahí tenemos a Snowden y a otros, que es las empresas de Estados Unidos las que espían, las que tienen al menos unas credenciales garantizadas de que han espiado. Y eso no importaba, porque en el fondo eso era un argumento o una excusa que no valía, porque lo que valía es entender la lucha geopolítica, que Estados Unidos, su principal misión es defenderse de su hegemonía frente al reto que supone la economía china. Y esto es lo que está sucediendo en Irán.
hay muchos factores, nunca hay un único factor que explique una guerra, porque los seres humanos somos así, las guerras son multifactoriales, hay veces elementos ideológicos, hay elementos políticos, hay elementos económicos, pero no podemos subestimar el hecho de que China, que está haciendo una transición energética brutal, hacia energía renovable de nueva generación, todavía sigue dependiendo mucho del petróleo. Y el 20% del petróleo que importa China anualmente venía de la combinación de Venezuela e Irán. Y por lo tanto, la oportunidad de quitarle el suministrador a su rival era algo que no podían dejar pasar, especialmente en un momento de debilidad de Irán. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que detrás de los argumentos, las discusiones, siempre subyace algo que tiene que ver con el estado actual del mundo. Y el estado actual del mundo es que la economía, como decía Carmen, vive dentro de los límites del planeta. Y eso implica que los recursos naturales y la energía, sobre todo los recursos naturales, son limitados. Son limitados y la energía, aquella que procede de los combustibles fósiles, son limitados y por lo tanto son objetos de competición, de competencia. En ese sentido, por ejemplo, lo sucedido en la República Democrática del Congo, lo sucedido en Groenlandia, lo sucedido en Venezuela, lo sucedido en Irán, tiene que ver con la idea que he señalado antes. Las extremas derechas del mundo tienen aunque sean negacionistas climáticas y nos parece, gente más tonta que no cree en la ciencia, quitemos eso de ahí. Aunque lo apartemos de ahí, Trump sabe que los minerales críticos se llaman minerales críticos porque son relativamente escasos y que si no los controla él, los puede controlar un rival que les puede hacer la vida muy difícil. Fijaos, en el año 2010, China y Japón, que se llevan muy mal históricamente, pero muy mal, muy rematadamente mal, en el año 2010 apareció un barquito japonés, un barquito pequeño, además no era de guerra, pero apareció en aguas chinas y eso molestó mucho a los chinos, así que hubo una polémica brutal, una controversia parecida a la del perejil aquí cuando ¿no? el nacionalismo español estalló, similar. Lo único que ocurre es que Japón es una isla. Japón se desarrolló en los años 80 con una industria muy apoyada por Estados Unidos y de hecho es muy competitiva en productos tecnológicos muy avanzados. Lo podéis ver a vuestro alrededor, productos electrodomésticos o coches como Toyota, son marcas japonesas. Pero Japón no tiene recursos para sostener esa industria, los tiene que importar. Y muchas veces esos llamados minerales críticos los importa de China. ¿Y China qué hizo ante aquel barquito? Pues le dijo, sin hacer ninguna norma, fue una cosa de, mañana ya no te van a llegar los minerales críticos a tu país. Y no le llegaron. Japón entró en una crisis tremenda. ¿Qué hizo? Quitó a su barquito, dijo ya no ha pasado nada, que sigan llegando aquí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la idea de las naciones era, si yo no tengo recursos no pasa nada, voy al mercado y los compro, porque alguien me los venderá. Y desde que China hizo eso, se puso de relieve otra posibilidad, la posibilidad de utilizar las vulnerabilidades del otro como un mecanismo de chantaje político, que es lo que pasó entre China y Japón, y lo que pasa cuando eres un país o una zona geográfica como la Unión Europea que depende de los combustibles fósiles que proceden de Rusia y de Estados Unidos, por ejemplo, que eres vulnerable, eres dependiente. Y eso es algo que caracteriza el tiempo actual. Y las extremas derechas, digo, su pensamiento es, si hay poco, me los apropio. Me los apropio para mí. Es un para mí cada vez más estrecho. Es un demos cada vez más pequeñito. Porque si os dais cuenta lo que está pasando en Estados Unidos, que es muy grave, que es un cambio de régimen, que es lo que está en marcha, hacia adentro, con una subversión de los mecanismos democráticos que existen allí, tiene que ver con la idea de que el demos, el ciudadano estadounidense, cada vez está más cuestionado por ellos mismos, ¿no? Para una persona como Donald Trump, un ciudadano estadounidense de padres somalíes, ahí está, no está claro si es un ciudadano verdaderamente estadounidense. El demos se está contrayendo. El mundo de esta gente, el demos al que ellos se refieren, la población a la que dicen representar, cada vez es más escasa. Y aquí es importante que nos demos cuenta de algo que a mí me gusta señalar. A mí me gusta mucho la cultura, la parte que refiere a las distopías y a la utopía. Hay cada vez más distopías y muchas más que utopías. Y solemos verlo en libros, en televisión, en series, en películas, pero fijaos, solemos verlo como hechos
apocalípticos o catastróficos, ¿no? Imaginaros una serie cualquiera, random, hay millones, en las que un ataque zombie, un virus mortal, un meteorito terrible, lo que sea, se ha cargado a la mayoría de la población y los que quedan tienen que sobrevivir, así pueden, ¿no? Y ahí empieza la historia. Y nos imaginamos un mundo donde no nos apetecería vivir, por supuesto, pero que parece que nos invita a pensar que el futuro va a ser muy sombrío. Las sociedades no cambian así. Las sociedades no cambian así. Las sociedades cambian más como Years and Years o el cuento de la criada, progresivamente. No hay un meteorito, no hay una guerra, no hay un virus. Lo que hay es un proceso lento, gradual, al que te vas adaptando, como la parábola de la rana hervida, que le van cambiando la temperatura poquito a poco, acaba hervida, pero no se ha dado cuenta porque bueno, pues se ha ido adaptando a los diferentes estadios. La sociedad tiene que ver con eso. Yo cuando he hablado con mis amigos estadounidenses de izquierdas, también tengo derechas, pero sobre todo hablo con los de izquierdas, me decían que ellos no se imaginaban, y han tenido ya a Donald Trump de presidente, no se imaginaban que un día pudieran ver a un grupo paramilitar disparando a bocajarro a manifestantes sin que pasara nada. Sin que pasara nada. Salvo que el gobierno protegiera a los asesinos, que es lo que ha pasado. Y no se lo imaginaban. Pero esa evolución no es de un día para otro, esa es una evolución progresiva. Y ellos lo que decían es, cuidado, que nadie está vacunado ante esto. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la parte del cuento de la criada, en la serie, se ve muy bien porque se ve progresivamente, aunque sea en un único capítulo, se va viendo las transformaciones de la gente que va protestando porque hay un autoritarismo progresivo hasta que de repente ya no sabes dónde está la frontera entre la dictadura y la democracia. Y no hay que dar por sentado absolutamente nada. Es más, como nos pasa con la sociedad de combustibles fósiles, naturalizamos lo que estamos acostumbrados. Pero es que el 70% de la población mundial vive bajo regímenes políticos no democráticos. O sea, la democracia es un lujo del 30% de la población mundial hoy. Y ya veremos qué ocurre dentro de unos cuantos años. Porque tenemos unas fuerzas reaccionarias que lo que han dicho, de manera muy contradictoria, claro, es contradictoria porque las fuerzas de extrema derecha son contradictorias. Abascal dice, nosotros los blancos, y se refiere a gente que Donald Trump cree que son latinos o negros. Es decir, que evidentemente, en términos relativos, ellos no pueden sostener ese discurso. Pero hay algo que tienen en común, que es la idea de que si hay poco, es para unos pocos solamente. Y esto no es una ciencia ficción, porque en el fondo, cuando he dicho lo del visado de Estados Unidos con la República Democrática del Congo, que podría ser igualmente válido para Venezuela, dado que también estaba en el grupo de los 75 países, justo según había conseguido ya importar el petróleo de Venezuela, es también en otro grado, en otra magnitud lo que pasa en la Unión Europea. Porque lo que pasa en la Unión Europea es que tenemos en el Mediterráneo a Frontex, que lo que básicamente dice es que no pasen los pobres de esos países, pero que sí pasen sus recursos. Entonces ese cinismo ya está instalado de alguna manera, ya está normalizado. Y es frente a lo que nosotros yo creo que tenemos que responder como sociedad que quiere un mundo distinto, no ese modelo que en el libro llamo, no es original mío, pero es de unos estudios de hace unos cuantos años, el modelo de barbarie y fortaleza. Imaginaos el modelo de barbarie y fortaleza, que es muy intuitivo, de hay pocos recursos, pues unos pocos se los apropian, se meten en una fortaleza y me da igual lo que pase más allá. Eso es un poco el modelo que estas extremas derechas se buscan, ¿no? ¿Qué le ocurre a la Unión Europea en este contexto? Que es un quiero y no puedo. Yo las veces que he debatido con los dirigentes de la Unión Europea y que los veo ahora en la televisión, mi sensación es que están como queriendo despertarse de un sueño. Están como diciendo, a ver si me despierto mañana y todo esto ha sido una pesadilla y volvemos a los viejos tiempos donde Estados Unidos era guay, donde no me amenazaba, etcétera, etcétera, ¿no? No va a pasar, no va a pasar. Entonces lo que ocurre es que se está redibujando lo que los clásicos llamaban la división internacional del trabajo, el lugar de cada uno en el mundo. Estados Unidos era la hegemonía, China se la está retando, Estados Unidos se está defendiendo y la Unión Europea ahora mismo no es un actor, es un plato encima de la mesa. Es un plato encima de la mesa, a ver quién se lo come. Ahora mismo es eso, porque está absolutamente es disfuncional a todos los niveles. Solo hay que escuchar al canciller de Alemania el otro día para darse cuenta de lo disfuncional que es básicamente todo ese discurso, porque son nostálgicos de un tiempo que no va a volver y no tienen herramientas para lo que se está construyendo. Y, además, Estados Unidos está fomentando a las extremas derechas europeas para terminar de fragmentar cualquier proyecto o posibilidad de proyecto europeo. Cuando Elon Musk
está ayudando a la extrema derecha en Alemania, a la extrema derecha en Francia o a la extrema derecha en España, o cuando la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos dice literalmente que hay que apoyar a los partidos patriotas de Europa, refiriéndose a la extrema derecha, está claramente diciendo la Unión Europea, si se organizara de otra manera, podría ser un contrapeso a China y a Estados Unidos. Así que mejor quitársela de en medio. Y el problema es que la Unión Europea es muy vulnerable. Es vulnerable a nivel militar, porque depende de Estados Unidos. Es vulnerable a nivel energético, porque depende de combustibles fósiles, como he señalado antes, de Rusia o de gas natural licuado de Estados Unidos. Y es dependiente económicamente de Asia en general y de China en particular. Esto no es teoría abstracta. Cuando yo estaba en el gobierno y tuvimos la mala suerte de que la pandemia llegó un mes después de que llegáramos los nuevos, por decirlo así, los científicos nos dijeron, en una de las primeras reuniones además, dijeron, lo primero es mascarillas para todo el mundo, pero no una mascarilla para todo el mundo, sino centenares de mascarillas para cada persona, para los múltiples usos que va a tener. Y preguntamos al Ministerio de Industria, ¿y quién produce estas mascarillas? Dijeron, nadie. En España no había ya capacidad industrial. Había 2 industrias pequeñitas que producían a pequeña escala mascarillas, pero no había producción industrial posible. Así que dependías de Asia y particularmente de China, que en ese momento te las vendía al precio que le daba la gana. Y con comerciantes en medio, que ya sabéis todo lo que ha ocurrido en muchos casos. Es decir, la política industrial, la falta de política industrial se convirtió en una debilidad brutal, en una vulnerabilidad tremenda. En un país como este es grave, porque en los años 80 tuvimos un ministro de Industria, Carlos Ochaga, que decía que la mejor política industrial era la que no existía. Evidentemente, ahora estamos pagando en gran medida las consecuencias de las privatizaciones de esas industrias y de la ausencia de una estrategia de política industrial en general. La política industrial china la usó desde 1978, Estados Unidos desde la crisis financiera en el año 2010 y la Unión Europea de una forma muy débil y muy frágil desde el COVID, desde el 2020 aproximadamente. De manera que la Unión Europea está llegando muy tarde a todo esto y podría haber aprendido de la necesidad de tener una política industrial, que nos da la razón, por cierto, a los que veníamos de la economía heterodoxa y decíamos que el desarrollo implica también tener industrias dentro de los límites del planeta. Y aquí llegamos a la parte de optimismo. No sé si podemos apagar el móvil ese. Siempre, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. El libro, decía Carmen, es optimista. ¿Por qué? Primero, el libro hace uso de esa manida frase de Gramsci, que es el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, por una cosa muy sencilla. Porque el mundo está hecho una mierda. Y negarlo sería engañaros. Pero además no hace falta porque lo estáis viendo. Yo tengo 3 hijas y pienso en su futuro y me preocupa y no me gusta lo que veo. Por lo tanto, yo no puedo engañar a nadie. Tengo que decir, la situación es muy mala. Pero creo que se puede luchar y se debe luchar y hay razones fundadas para pensar en el optimismo. Primero, hay que cambiar la mente de forma de pensar en la relación de la economía y la naturaleza, como intento hacer en parte en este libro, pero también el lugar de los europeos en el mundo. En mi opinión, este problema que acabo de descifrar, de describir, de la Unión Europea, tiene que ver con que la Unión Europea se sigue creyendo el centro del mundo. O le gustaría seguir siendo el centro del mundo. En cualquier caso, no aceptan que hay que tener relaciones de igual a igual con el sur global, con África, con América Latina, con otras partes. Y aquí vuelvo a lo que decía antes. Ojo, no se trata de construir sociedades que vivan dentro de los límites del planeta exclusivamente. Se trata de vivir en sociedades que vivan dentro del planeta y que no se base su bienestar en explotar a otras personas en otras partes del mundo. Y eso incluye internacionalismo y relaciones de igual a igual con otras partes del mundo. A mí no me vale que la Unión Europea sea la más, entre comillas, ecológica del mundo, pero su crecimiento, su bienestar dependa del trabajo barato y esclavo y en condiciones de semi-esclavitud en otras partes del mundo. Eso también hay que ponerlo en cuestión y hay que problematizarlo. Y el libro intenta apuntar algunas direcciones en ese sentido. El libro comienza, yo sé que lo vais a comprar y lo vais a leer entero, yo estoy convencido de ello, y no os voy a hacer un spoiler muy grande, pero es el primer párrafo, así que tampoco estoy jugándomela mucho. El libro comienza con algo tétrico, que es un suicidio, pero termina de algo bonito, que es el ecosocialismo, que es un planteamiento que dice, oye, sí, el mundo está muy mal, pero necesitamos
ofrecer un proyecto alternativo al de estas extremas derechas. Y estas extremas derechas que, como decía, lo que quieren es que si hay pocos recursos lo quedan ellos, tenemos que concebir una sociedad que viva dentro de los límites del planeta garantizando el bienestar de la gente. Porque a veces, y eso también tiene que ver con mi experiencia política, al menos desde mi impresión, mi perspectiva, mi experiencia, los discursos, la teoría es necesaria y yo lo hago e intento hacerlo con todo lo que puedo, pero lo que necesitamos es ser capaces de transmitir las ideas a la gente y hablar a la gente de los problemas cotidianos, de cómo encarnan y cristalizan y condensan esos problemas en sus propias vidas. Y la gente, a lo mejor, el concepto de ecosocialismo o grandes teorías geopolíticas, pues no las conecta con facilidad con su día a día, aunque es fácil de conectar al poco que te pongas a pensar en los precios de las cosas, por ejemplo. Pero hay algo mucho más importante y es, la gente tiene intuición. La gente a lo mejor no tiene tiempo para pensar en política, pero sí tiene intuición. Y tiene la intuición de que vivimos en una sociedad que tiene un bienestar tecnológico muchísimo mejor que hace 40 años. Pero no tenemos mejores salarios que hace 40 años. No tenemos mejores jornadas laborales que hace 40 años. Tenemos mayor precariedad, mayor flexibilidad. Estamos más a merced de los caprichos del mercado. Tenemos más inseguridad, tenemos más dificultad para acceder a la vivienda. Eso es una intuición muy clara por parte de todo el mundo, es una percepción obvia que plantea una duda. ¿Por qué? Porque cuando en la Edad Media está documentado, se producía un avance tecnológico, por ejemplo, un molino de agua, se ponía el molino a moler grano usando la fuerza del agua, la gente lo celebraba. ¿Por qué celebraba eso? Porque significaba producir el mismo grano en menos tiempo de trabajo. Significaba que trabajaba menos. Y eso era motivo de celebración. Y dedicaba el ocio a lo que quisiera, a la contemplación, a las relaciones sociales, a la actividad sexual, a lo que cada uno quisiera. Era el tiempo de ocio, ganado gracias a esos avances tecnológicos. Esa puerta no está disponible bajo el capitalismo. En el capitalismo, toda la tecnología se utiliza para producir más, en el mismo tiempo o mucho más, trabajando más, que es un poco lo que ocurre actualmente. Por eso, en el capitalismo, todos nosotros y nosotras somos los hámster en la rueda. Corremos para correr más, para correr más y para correr más. Da igual que tengamos móviles con mejores cámaras y mejor tecnología, porque aunque eso podría servir para que trabajáramos menos, al final trabajamos más. Y por lo tanto, el planteamiento, cuando hablamos de ecosocialismo, tiene que ser también decir a la gente, es que con este modelo vamos a trabajar menos tiempo. Y en las grandes ciudades significa también, no vas a perder una hora de trabajo una hora de tu vida para ir a trabajar, en el famoso commuting, o para volver. O el entorno que te rodea no tiene por qué ser tan hostil y tan feo, tan de cemento. Puede ser un entorno agradable. Estas cosas la gente las quiere, todos, los de izquierda y los de la derecha. Es muy difícil, bueno, habrá alguno que te encuentres que no, yo quiero trabajar más por menos dinero. Yo no los he conocido, pero igual los hay. Bueno, los grandes empresarios dicen ese discurso, pero ellos no lo hacen, La clave está en conectar y hablar. Si la sanidad y la educación es un suelo social que hemos decidido socialmente por luchas del movimiento obrero particularmente, que ha dicho esto está fuera del mercado y esto es para satisfacer las necesidades, si te pones malo te voy a garantizar una asistencia, si quieres estudiar puedes estudiar, ¿por qué no hacer lo mismo con la vivienda, con la energía o con el transporte? Se puede perfectamente. No es un problema técnico. Y de hecho toda política hoy en día es política climática. Cuando tú hablas de retirar vehículos de combustión interna, ¿cómo lo haces? Pues tienes que tener una geografía urbana distinta. Las sociedades, las ciudades construidas, las modernas, se han construido todas pensando que la anomalía de los combustibles fósiles era para siempre. Y todas las calles, todo el urbanismo se ha diseñado dando por hecho que el vehículo de gasolina iba a durar para siempre. Y no es técnicamente posible sustituir toda la flota de combustibles fósiles por una flota de vehículos eléctricos. Es imposible. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es decir, oye, tienes que hacer unas inversiones brutales en transporte para transporte público, para que la gente pueda tener la capacidad de desplazarse. Pues esa política de transporte público es también política climática. Tenemos mucho camino que hacer. Y voy terminando ya para que podamos hacer un debate. Tenemos mucho camino que hacer porque, fijaros, en nuestro país hemos tenido una dana que ha matado a 240 personas aproximadamente y no la hemos debatido en términos de cambio climático. Apenas se ha hecho. No ha sido el debate. Es como si hubiera sido ajeno al cambio climático, cuando es obvio que tiene una vinculación extrema. Y cuando hablamos de redefinir nuestra sociedad en términos ecosocialistas, significa simplemente
que la decisión de producir, de consumir y de distribuir no la tome el mercado. Veréis, en Málaga, ahora estos 2 últimos años, igual que aquí, ha llovido mucho, pero en Málaga hace 2 años teníamos el agua cortada, el Rincón de la Victoria, en mi Axarquía. La teníamos cortada. La teníamos cortada porque el pantano estaba al 5%, era lodo. Y estaban ya la Junta de Andalucía pues viendo cómo iban a traer, pues como había pasado en otras ocasiones, los barcos con botellas de agua. Y cuando te pones a pensar cómo es posible que haya ocurrido eso, pues sabes perfectamente que tiene que ver con un modelo de producción y consumo insostenible. La costa tropical, pues, ¿por qué hace aguacates y mangos? Porque hace calor como en el mundo tropical, sí, pero si necesita agua, que aquí no llueve lo suficiente, pues es obvio que aunque sea muy rentable económicamente, es insostenible ecológicamente. Entonces, pensar desde el punto de vista ecológico significa incorporar una dimensión extra. Y pensar en el ecosocialismo significa, hay cosas que tienen que crecer, la educación pública, la sanidad pública, que son muy poco intensivas en energía o en impacto ecológico, y hay otras cosas que tienen que decrecer. Por ejemplo, cuando fue el concierto de Bad Bunny, hace unas cuantas semanas, el mismo día, al terminar el concierto, salieron 600 aviones privados desde ese lugar del concierto hacia sus viviendas privadas. Imaginaros el impacto ecológico que tenía eso. ¿Tiene sentido los vuelos privados de la gente rica en este país? En cualquier país, vamos, eso era Estados Unidos, pero aquí también hay gente que lo hace. Pues evidentemente son actividades que se pueden señalar que no son sostenibles ecológicamente y que habría que prohibirlas. Entonces, hay actividades que deben crecer y hay actividades que deben de crecer. Y yo creo que cuando se habla a la gente de estas cosas, se entiende muy bien, porque al final es el tiempo humano. El tiempo es la única cosa que en una sociedad mercantilizada no podemos comprar. Aunque es verdad que hay gente rica, millonaria, que está con el anti-aging y no sé qué, a ver si investigan con hibernar y a lo Walt Disney y estas cosas, lo cierto es que, por ponernos técnicos, todos vamos a acabar en el equilibrio termodinámico, es decir, apagados. Vamos a morir todos, tarde o temprano. Y por lo tanto, el tiempo de nuestra vida es muy valioso. Y nosotros creo que tenemos que reclamarlo. Por eso que la izquierda puede hacer bandera de jornadas de trabajo más reducidas y una intensidad de trabajo más reducida, me parece excepcional. Todo lo contrario a lo que ha dicho el canciller de Alemania, que le ha dicho a los alemanes que ha vuelto de China y que, bueno, que la solución es que los alemanes trabajen más duro. Eso lo ha dicho literalmente, ¿no? Bueno, parece que no es el mejor comunicador del mundo ni la persona más amable del mundo, salvo para Donald Trump, claro. Entonces, yo creo que hay motivos para el optimismo, pero es un problema político. Y eso es una cosa que concluye el libro también, con ideas de por dónde podríamos ir, pero es una tarea política que hacemos entre todos y entre todas. Y yo creo que si esto sirve, la lectura del libro, para despertar ideas y provocar reflexiones y que nos ayude a entender algunos de los fenómenos actuales, pues bienvenido sea, porque para eso está escrito. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay unas cuantas preguntitas. Empiezo por la del final, ¿vale? Porque yo creo que haces una lectura antropológica en el sentido de para qué, ¿no? La economía para qué y qué tipo de economía, que es pertinente. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que la terminología no tiene por qué ser la más apropiada. Yo no soy antropólogo, entonces cuando usé cazadores-recolectores es porque es una convención generalizada, no tiene por qué significar que esté bien, de hecho no lo está, no es precisa. Es decir, que había un capítulo que existía en un borrador muy amplio que era sobre ecofeminismo, que lo incorporé, pero que no después de pasárselo a muchos compañeros y compañeras, entre ellas Yayo Herrero y otra gente que está muy significada, con mucho conocimiento, yo no me sentí capaz de poder, no sé, no me sentía cómodo con el conocimiento tan escaso que tenía como para incorporarlo así, y así lo reconozco, es decir, que yo no, o sea, me siento, era un capítulo sobre el papel de la reproducción social, el papel de los cuidados, lo ha dicho Carmen, toda una reflexión sobre ella, pero es verdad que me faltaba y me sigue faltando. Entonces eso es una ausencia que está en el libro, como muchas otras ausencias que también estarán y que identificaréis y que serán correctas. Así que planteas una cuestión o dos cuestiones que son para mí centrales porque tienen que ver con ese papel de la economía desde un punto de vista antropológico. ¿Para qué la economía? La economía en el fondo debería ser simplemente el arte que nos dice cómo nos organizamos como sociedad para responder a 3 preguntas. ¿Qué producimos? ¿Cómo lo distribuimos y cómo lo consumimos?
Hoy en día no se entiende así. Hoy en día la economía pues parece más una cosa de la bolsa, de actividades financieras, pero la economía entendida en un sentido de comunidad humana tiene más que ver con responder a estas tres preguntas, y eso es una respuesta política de cómo nos organizamos, política y ecológica. En esta sociedad de cazadores-recolectores, como asumiendo tu crítica, un elemento central es que cuando ese proceso de caza, o lo pongo de ejemplo, aunque si fuera minoritario, aunque no fuera, digamos, en volumen, y precisamente no lo era por lo que voy a explicar, aunque no fuera en volumen la actividad más central, había una lógica, que además lo has explicado tú muy bien. La lógica era que si Carmen tenía que salir a cazar, en ese momento, la energía que le costara cazar tenía que ser menos que lo que le rindiera de alimento la presa que estaba cazando. Por eso, evidentemente, era una actividad secundaria frente a la recolección que implicaba una garantía de éxito mucho mayor y una energía, pues en términos netos, mayor. ¿Por qué? Porque si Carmen o yo íbamos a cazar y no lo conseguíamos o gastábamos más energía de lo que después recibíamos a cambio, pues eso es un mal negocio. A la semana estamos muertos, tal cual. Entonces, esa lógica ha imperado hasta la anomalía de los combustibles fósiles. La paradoja, aparece en la solapa del libro, es que hoy consumir 1 kilo de cordero o de cualquier otro producto, por lo general, implica que el proceso de producción de ese kilo ha tenido más consumo de energía del que nos proporciona ese kilo de alimento. Porque una vez contabilizas todos los gastos energéticos, por ejemplo, en un producto agrario, de los fertilizantes que has necesitado, los fertilizantes se producen con una cantidad extraordinaria de gas natural. Solo el 3% de los fertilizantes a nivel mundial, en volumen, son ecológicos. El resto es con un gasto de gas natural brutal. Pero luego no solo están los fertilizantes, los pesticidas y otros químicos, es que también tienes que tener en cuenta el diésel de los tractores, de la maquinaria pesada, del transporte. Cuando tú contabilizas todo eso que es necesario también para producir, no sé, 1 kilo de mandarina, resulta que es que la mandarina te proporciona unas calorías, julios, o la medida energética, que es mucho más pequeña que lo que te ha costado producirla. Y eso solo es posible porque tienes un dopaje, tienes un subsidio fósil. Y es que eres el heredero despilfarrador. Estás pudiendo hacer eso porque estás tirando una energía que es finita y que además tiene unos costes, pero desde el punto de vista que es finita. Eso es importante porque nos plantea algo que ha sobrevolado 2 preguntas, que es cómo organizar el mundo rural. ¿Cómo organizar el mundo rural? Porque es el único que nos puede dar de comer. Y el mundo rural ahora mismo, en términos agregados, es deficitario. Es decir, empleamos más energía en producir alimentos de la que los propios alimentos nos dan. Eso no es sostenible en el tiempo. No me refiero de aquí a que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nos vayamos al otro barrio, sino en 100 años, pues eso evidentemente sabemos que no va a poder seguir. La cuestión es transiciones también en el modo de alimentación. Por eso hay muchos elementos que tienen que ver con la dieta planetaria y demás que son importantes, ¿no? Pero el tema de los minerales lo voy a contar después en lo del mundo rural, ¿vale? Porque lo junto para la pregunta. Voy a la primera, que la primera... Claro, la pregunta es del millón, ¿no? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Yo he de reconocer aquí, de antemano, y para no quedar merced a las críticas, que no tengo ni idea. Es decir, que acepto que no tengo una receta. Tengo pensamientos, hipótesis, reflexiones, alguna vez algo más o menos lúcido, o se me olvida, no lo sé, pero no tengo una respuesta que sea inequívoca, ni válida para todo el mundo, ni para todas las circunstancias. Lo que sí diagnostico es que hay problemas de mediación. Yo me he dado cuenta en mi experiencia, además lo cuento aquí porque me parece ya gracioso contarlo, bueno, y puedo hacerlo, porque yo no estoy en la primera línea y tiene sus ventajas. Hace unos cuantos años, era todavía ministro, me había pasado lo del chuletón ya, me fui al supermercado a comprar bienes de primera necesidad, que en mi caso eran pañales, porque las niñas eran pequeñas, no para mí, que no pasaría nada, pero eran para las niñas. Y de repente un tipo empieza a seguirme por el pasillo. 1 pasillo, 2 pasillos, 3 pasillos. Claro, yo llevaba escolta porque era ministro y bueno, 1 pasillo sí, pero 3, 4, 5 ya hay sospechas de que no tiene la misma lista de la compra. Le pararon al tipo y le preguntaron qué hacía. No parecía el lápiz más afilado del estuche, pero lo que dijo fue lo siguiente. Dijo, es que voy a ver si... El tipo, al policía, al escolta. Dijo, quiero comprobar si va a comprar grillos. Yo estaba así como, ¿grillos? Digo, ¿grillos? Y dice, no, es que este señor, refiriéndose a mí, ha prohibido la carne y ha
dicho que todos tienen que comer grillos, insectos. ¿Qué está diciendo este tipo, no? O sea, porque a mí me pasa, me monto en un tren o lo que fuera, el del chuletón, y le parece gracioso, no sé, pues llegar a los amigos, le he dicho el del chuletón, no sé lo que hay, no sé lo que hay detrás de ciertas mentes, pero me pasa a menudo, pero los grillos no me había pasado. O sea, lo de los grillos no me había pasado. Y resulta que el tío, en un intento de explicarse, por supuesto, está lo de la carne, que para él, pues yo la iba a prohibir y todas esas cosas que está en la mediación. Yo nunca dije que había que prohibir la carne, pero eso está ahí. Para el tipo, resulta que decía que, claro, la Unión Europea había, él no lo sabía, pero yo ya lo interpreté después, la Unión Europea acababa de aprobar una norma que permitía a la industria alimentaria utilizar proteínas de insectos machacados como especias o así para la fabricación de alimentos, ¿no? No tenía nada que ver conmigo, pero como era consumo, pues el tipo dijo, pues este quiere comer insectos, ¿no? Entonces, esa persona a lo mejor no estaba muy bien, pero la lógica es cómo les llegan las cosas a la gente. Yo nací en Logroño, entonces tenía, bueno, cuando pasó el chuletón, a mí en Cantabria una asociación de hosteleros me nombró persona non grata. Yo no suelo frecuentar Cantabria, pero no entendía esa animadversión a alguien que yo no conocía. Pero mis primos me mandaron un menú del bar, del restaurante que era debajo de su casa, que pues la típica rueda pues de jamón ibérico, chacina, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y le habían cambiado el nombre, se llamaba Menú Ministro Garzón. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con cómo les llegan los mensajes. Yo nunca dije nada de eso, de hecho yo no dije nada anormal en mi discurso, sabía lo que podía pasar porque no soy ingenuo y de hecho en parte era abrir un debate y era buscado, pero sobre todo es que era lo que decían los científicos, lo que te decía tu médico de familia, lo que te podía decir el ecólogo, lo que te podía decir cualquiera que hubiera estudiado eso. Pero llevarlo al foro público no implica un espacio donde se debate sobre la verdad, sino sobre el poder. Y entonces entran en juego los intereses materiales, los intereses económicos, los intereses ideológicos y entonces se distorsiona todo de manera brutal. Y eso nos afecta. Nos afecta porque, por poner otro ejemplo, cuando pasó lo de la carne, bueno, pasó lo del chuletón, lo de la macrogranja, que es más o el mismo tema, pero básicamente eso. Entonces le pusieron en la alcachofa, el micrófono de los medios de comunicación, se lo pusieron a los principales responsables de los sindicatos agrarios. Asaja, COAG y UPA. Y claro, ellos no sabían lo que había dicho yo. A ellos le vino un periodista y más o menos esta sería la representación, ¿no? Señor X, ¿qué le parece a usted que el señor Garzón haya dicho que la carne de que usted vende es de mala calidad, que no hay que comprarla y que si acaso hay que prohibirla y por lo tanto usted se va a quedar en la ruina? Dígame, ¿no? Ese es el discurso, o sea, esa es la pregunta. Y ellos... Me llamó mi padre, te están poniendo a caldo, toda mi familia preocupada. Y yo, pues no estás a gusto, ¿no? Entonces ya pedimos la reunión con ellos, vinieron a los 2 días, nos reunimos y uno tras otro. Bueno, la Saja no, ¿vale? Pero la Saja no estaba muy convencido, no estaba por ahí, estaba más inclinado hacia la derecha. Los otros dos que me habían criticado muy duro, en cuanto de que, mira, esto es lo que yo pienso. Y dijo, bueno, pues si es eso, yo estoy de acuerdo también. Bueno, pues haberlo pensado antes, ¿no? O sea, haberlo pensado antes. Lo que estoy diciendo es que hay un problema de mediación. Que puedes estar de acuerdo con otra persona y que lo que te está mediando está contaminadísimo. Pero contaminadísimo a niveles brutales. Que tiene que ver con esa polarización que al final acaba... pues pareciendo un juego de lucha de partidos, pero que acaba en nuestra cena de Navidad, ¿no? Pues el que se lo ha creído todo. Entonces eso tiene mucho que ver con la comunicación política. A mí me parece que la ciudadanía compartimos mucho más de lo que parece. En el tema, por ejemplo, de inmigración es fascinante, porque cuando hablas con otras personas de Europa, de militancia europea, están fascinados porque en España la inmigración no está siendo un canal de odio generalizado en la población. Lo está intentando la extrema derecha, literalmente, de una manera brutal, como en el resto de Europa, pero si veis el último Eurobarómetro sobre inmigración, en España el 60% tiene una valoración positiva de la inmigración. Es una cifra que es la primera de toda la Unión Europea en un tema ultrasensible. En un tema sensible que es el que intenta utilizar la extrema derecha continuamente. Creo que la sociedad española pues tiene mucho mérito. O sea, tiene mucho mérito y compartimos mucho más de lo que pensamos, solo que estamos atravesados por relaciones de poder, de prejuicios y de ideología que hacen que, pues lo del chuletón. A lo mejor le dices a alguien de derecha que si no come tanta carne le va a ir mejor a él y le va a ir mejor al planeta y no pasa nada. Pero si lo dice el ministro comunista del Garzón, pues ya, entonces eso hay que estar de frente, ¿no? Esa lógica está penetrando absolutamente toda la acción política.
También diré que la ciudadanía muchas veces estamos frustrados porque sobreestimamos el poder de la élite. Yo he hablado con muchas grandes empresas, he hablado con muchos dirigentes internacionales de mucho poder y lo siento, pero no. No debemos sobreestimar a la élite en absoluto. Es decir, nosotros muchas veces pensamos, ¡guau! Esta gente lo está conspirando todo, esto es el resultado de un planteamiento estratégico, y no, se parece más a Donald Trump. Es decir, la gente corriente son seres humanos con sentimientos, con emociones, con días malos, con días buenos, que se levantan mal y dicen tonterías y hacen tonterías aunque tengan poder. Y eso ocurre. Y lo que quiero decir es que el otro lado está igual de despistado que la izquierda. Igual de despistado. Lo que ocurre es que más o menos pues disparan para un sitio. Y nosotros, pues además de despistados, estamos divididos. Pero despistados estamos. Y ellos también. Y de hecho casi diría que nosotros menos. Porque ellos entran en muchísimas contradicciones y es un ellos muy difuso porque el mundo se está reconfigurando. Y no solo nos reconfiguramos nosotros, sino también todo, ¿no? No me refiero a nosotros, la izquierda, Europa, todo el mundo se está reconfigurando en este sentido. Voy al tema de lo del rural y lo que decía la alcaldesa de Padul, ¿no? O mejor, primero te respondo a ti rápidamente con lo del plato. Yo me refiero a que Europa, la Unión Europea, como institución hoy en día, en tanto que no está reaccionando a la velocidad que debería reaccionar, no es un actor. No está siendo un actor con capacidad de ofrecer un contrapeso a Donald Trump o a China y plantear algo que sea verdaderamente autónomo. No lo está consiguiendo. Eso es más bien una descripción, no es un juicio normativo, porque para mí el juicio normativo es, pues mira, podríamos estar de acuerdo en gran parte de lo que dice Mario Draghi. Y mira que yo, por ejemplo, con Draghi tuve una discusión brutal en el 2013 en el Parlamento, yo creo que no le caigo bien después de esa discusión, pero lo que está diciendo recientemente sobre cómo modernizar la Unión Europea, hacia dónde ir, pues hay elementos que son positivos. Pero el problema es que a Mario Draghi tampoco le hacen caso. Es decir, que hay una inercia institucional en la Unión Europea que tiene más que ver con esa nostalgia de quiénes fueron, pero que tiene capacidad, si queremos no le llamamos Unión Europea, algún proyecto europeo para reivindicar elementos que tú has señalado como el modelo social. España o la Unión Europea tiene cosas que no tienen otras partes del mundo como el mundo anglosajón o por lo menos Estados Unidos, que es la sanidad pública, un modelo social, un modelo de presencia sindical, un modelo de conquista obrera. Todo eso hay que reivindicarlo en un modelo europeo y ponerlo frente al modelo anglosajón e incluso también al chino, que tiene otras características. Pero no lo está haciendo nadie. Es decir, el papel que nosotros estamos viendo es el más claro, pues el del Merz, ¿no? El del canciller alemán, que es su alterno y esperando que ojalá los demócratas recuperen el poder en Estados Unidos y todo vuelva un poco a su cauce normal. Y yo creo que eso no va a suceder, pero sí creo que ese modelo social, ese proyecto europeo, ese modelo de paz, por supuesto, tiene que ser alternativo y además sería muy importante que existiera eso y yo al menos defiendo esa línea, pero insisto, tampoco hay ahora muchos mimbres. Sobre el papel rural, ya he dicho algo, la izquierda no puede abandonar el campo, creo que no la puede ni la debe abandonar. La derecha crea una caricatura según la cual la derecha es la patria, digamos, por así decirlo, del campo y del mundo rural, tradicionalista del mundo rural, mientras que la izquierda es cosmopolita y hippie y roja y urbanita, ¿no? Seríamos nosotros. Y entonces creo que eso hay que romperlo. Y además se puede romper bien. Yo he sido coordinador de Izquierda Unida y en lugares que se suele llamar rural, como Castilla y León, muchísimos municipios están gobernados por Izquierda Unida. Y no pasa nada. Y no es una cuestión de urbanitas de izquierda frente al mundo rural de derecha. Lo que ocurre es que sí hay elementos que están atravesados ahí, que la izquierda no le hace mucho caso. Y que creo que hay que hacerlo. Y desde la ecología es fundamental. Porque, como he dicho antes, si el mundo rural es el que nos da de comer, al diseñar cómo queremos vivir en la sociedad del futuro, habrá que hablar de quién nos alimenta y cómo nos alimenta y qué tipo de modelo agroalimentario necesitamos y todo eso y cómo les apoyamos. Y de hecho el debate de las macrogranjas tiene que ver con eso. Yo no quiero producciones intensivas, macrointensivas de explotación agraria, de ganadera, pero sí puedo querer explotaciones extensivas de ganadería, de las vacas que pastan en el entorno, que no tienen un impacto ecológico apenas significativo, frente a la macrogranja que para darle el pienso tiene que venir de la deforestación del Amazonas. Evidentemente, eso es parte del debate de la izquierda que no solemos tener. Y no solemos tener porque la izquierda también tenemos nuestras contradicciones. Yo he tenido que ser coordinador de Izquierda Unida
Pues ya sabéis, ¿no? Nacido en La Rioja, criado en Málaga, me eduqué en Madrid, con estudios universitarios. Me tenía que ir allí a Asturias a hablar con la asamblea de mineros para explicarles la transición minera. Para explicarles, no, porque ellos la conocían perfectamente, sino para poner encima de la mesa una posición que a ellos no les gustaba. Porque ellos defendían el trabajo. Y el puesto de trabajo iba por encima de cualquier otra consideración. Y eso eran asambleas muy difíciles en las que además el espíritu minero es un espíritu complicado, ¿eh? Entonces, yo pero hay que bajar al barro. Hay que bajar al barro porque lo que no nos vale son las torres de marfil en las que uno pontifica y a ver quién lo coge. No, eso no. Yo creo que la izquierda pues tiene que ser capaz de entender eso. Y el mundo rural está ahí para ganarlo. Para ganarlo porque además es que técnicamente, desde todos los puntos de vista, no solo nos alimentan, sino que es que son los principales perjudicados, por ejemplo, por el cambio climático. Porque el efecto sobre el clima está teniendo efecto sobre las cosechas y está teniendo efecto sobre la cesta de la compra y sobre nuestro propio poder adquisitivo como ciudadanos, pero en el suyo como productores. Son muchos elementos que se pueden problematizar, pero que no suelen estar encima de la mesa. Y las renovables, la alcaldesa decía, perdón, lo apunto aquí, que las energías renovables serán un problema. Yo entiendo la lógica, ¿eh? Yo no diría que fueran un problema, sino que la transición energética tiene costes y que esos costes no pueden recaer siempre sobre los mismos. Es decir, si tú quieres una transición energética, que ahí vinculo con lo que me decías antes, ¿no? Con el plante de minerales, ¿para qué? Bueno, pues minerales, ¿para qué? Esa es la pregunta. Yo creo, yo no soy antitecnología, lo he dicho al principio. Creo que la tecnología puede liberar al ser humano. Si el problema no es la tecnología, el problema es el sistema económico en el que se inserta la tecnología. La tecnología puede servir para trabajar menos horas o puede servir para mantenerte más explotado y más vigilado. Es que la tecnología puede tener diferentes usos según el sistema. A mí me parece, por ejemplo, que la inteligencia artificial podría usarse imagínate, en el mundo rural para automatizar el sistema de productivo. Eso puede implicar que la gente trabaje mucho menos. El problema es que tienes que entenderlo fuera del capitalismo, para que no signifique desempleo a mansalva y gente con hambre. Pero pues, si lo que es la pura actividad productiva estás automatizando, bienvenido sea. Es como lo que contaba antes del molino de agua de la Edad Media. Si hay más tecnología y trabajamos menos y tenemos más tiempo de ocio, bienvenido sea. El problema es cuando esa tecnología se utiliza para otras cosas. Entonces, la transición energética tiene costes, porque para tener paneles fotovoltaicos, para tener parques eólicos, para tener todo eso, incluso para tener vehículos eléctricos, necesitamos minerales. La transición energética es minería también. La pregunta es, ¿cuánta minería y para qué la minería? La pregunta es, ¿para mantener el mismo modelo de consumo para que la gente pueda seguir yendo en aviones privados y hacer eso? No, para eso no. Eso no puede ser, porque eso tampoco es sostenible y además nos está apuntando un modelo social absolutamente insatisfactorio. Por eso, para mí, la combinación es transición energética como condición necesaria, pero no suficiente, más de crecimiento. Es decir, una reducción de los niveles de consumo de energía y recursos naturales. Pero eso es político otra vez. Eso es hablar de, vale, transición energética, pero ¿quién la hace? ¿El oligopolio privado o empresas públicas de energía? ¿Y sobre qué territorios lo hace? Porque hay mucha hipocresía también. La hipocresía de decir, bueno, sí, yo quiero minerales, pero que vengan, si es litio, que venga de Chile y de Australia, yo no miro. Yo ahí, como no lo veo, no pasa nada. Pero no quiero aquí. Ahora, pero si son aquí, solo son en zonas de sacrificio. Pero que el paisaje esté nítido en otras zonas de España. No, creo que es una distribución de costes, es un debate político, pero creo que es necesario. Voy terminando, Carmen, que veo que estamos sobre hora y yo soy un poco chapas. Energía hay, pero tiempo falta. Sí, energía hay. Entonces, sí, es que como soy un poco... Soy como Mariano Rajoy, no entiendo mi letra. Vale, el Mercosur, me falta el Mercosur, que alguien me lo preguntó. El Mercosur es un acuerdo de libre comercio. Entonces, el Mercosur es más complicado que esto. Yo hice un análisis un poco en profundidad, pero básicamente lo que significa es que si tienes dos zonas distintas de estructura productiva, como es Mercosur, que básicamente es Brasil, Argentina también, pero sobre todo Brasil, que tiene una especialización en productos agrarios, pero tiene poca industria automovilística, por ejemplo, frente a Europa, que tiene mayor especialización en industrias tecnológicas como la automóvil, pues cuando se pone el libre comercio, los resultados y todos los modelos apuntan a que Europa ganará más cuota de mercado de automóviles, de industria, de alto valor añadido, etcétera. Por lo tanto, es un acuerdo positivo para la Unión Europea, pero en términos de sectores, positivo para los sectores de alto valor añadido. Siempre son empresas, ¿eh? Los acuerdos de libre comercio no lo hacen los países. Lo firman los países, pero son siempre las empresas.
Las empresas no son las que participan en el comercio internacional. Y pierde el campo español y el europeo porque la especialización, la disponibilidad de tierras, etcétera, de América Latina, de la zona del Mercosur, es muy elevada. Pensad que Brasil, si no recuerdo mal, el 13% de sus exportaciones es soja, solo el 13% es soja. Entonces, son una región que está muy especializada. ¿Qué le ha pasado a eso, a la Unión Europea con Mercosur? Que intentando huir de Trump y del acuerdo humillante que se ha firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que es humillante como los peores del siglo XIX, los coloniales me refiero, los llamados tratados desiguales, huyendo, quería acelerar el acuerdo con otras regiones del mundo más pobres, que me parece bien, pero no tiene por qué ser de libre comercio. Y lo ha hecho con la India, de libre comercio, y lo ha hecho con el Mercosur, de libre comercio. Y ha quedado un mix un poco raro, porque claro, es un acuerdo en el que se empezó a negociar hace 20 años. El mundo era otro, no se parecía absolutamente, estábamos ahí en Granada, en lo de Málaga, las conferencias de economía crítica, es un mundo totalmente distinto. Lo que ocurre es que hoy, pues, te encuentras con que tienen interés en acelerarlo y, por cierto, en la parte de minerales críticos, Europa ha intentado garantizar que Brasil le va a proporcionar minerales críticos a Europa por si acaso China se los quita. Eso también es el acuerdo con Mercosur. Entonces, hay varios temas muy, muy complejos que luego en política pues se simplifican, pero es un acuerdo muy, muy, muy complejo que en resumen podría ser, si eres propietario de una industria automovilística, si hay alguno que lo sea, pues bienvenido porque va a salir ganando, y si eres del campo, pues depende de tu sector, tu producto en particular, pero lo más probable es que la competencia, los estándares, etcétera, sean más beneficiosos para América Latina. Entonces, esa es un poco la consecuencia que hay y además sin muchos mecanismos de protección. Perdonad porque he dicho demasiadas cosas o quizás muy pocas, pero bueno, es que soy un poco lío. Como ya no hablo tanto. Venga, muchas gracias.